largo de su historia, el Real Betis Balompié ha tenido en sus filas a muchos ídolos de nuestro fútbol. Los aficionados verdiblancos se sienten orgullosos de haber seguido las evoluciones de futbolistas cuya fama ha traspasado fronteras. Con ellos, el nombre de la entidad se ha dado a conocer en el planeta balompédico. Son los mitos del club de Heliópolis. A mediados de los años 30, el Betis ya obtuvo el máximo título nacional gracias a un colectivo irrepetible. Luego, en las ocasiones en que competía entre la élite, figuras con la camiseta de las 13 barras fueron el centro de atención por su juego de muchos quilates. Su concurso fue decisivo para conseguir triunfos memorables y para salvar al equipo en situaciones difíciles. Todo su esfuerzo ha derivado en beneficio de un club que agradece su aportación. El Betis es merecedor de reunir nombres tan carismáticos. En todas las demarcaciones, excelentes jugadores serán recordados siempre por la historia. El nombre del Betis aparece cada vez que se cita a leyendas no solo del país, sino también del continente. Algunos en especial encabezan las preferencias del beticismo. Cada jugador que ha lucido los colores verde y blanco desde aquellos lejanos años de principios de siglo ha dejado lo mejor de sí. Pero como en todos los aspectos de la vida, hay futbolistas que destacan por sus increíbles cualidades. La nómina de astros del club de Heliópolis es realmente digna. Dos hombres brillan en el firmamento de estrellas verdiblancas y se convierten en símbolos del Real Betis Balompié. Los futbolistas más relevantes son Rafael Gordillo y Luis del Sol, o viceversa. En el polígono de San Pablo, un chaval larguirucho llamado Rafael empezó a soñar con ser un gran futbolista. El Hispania y el Polígono fueron sus equipos antes de ingresar en el Betis, donde recibió los primeros consejos de Pedro Buenaventura. A sus padres no les importó que dejara el colegio porque su futuro como jugador era prometedor. Sí, porque a su padre se lo dijeron. Nada más que lo vieron jugar allí en el Polígono. Le dijeron que no fuera a trabajar ni lo pusiera en ningún sitio, que tenía unas piernas que valían mucho. Y así fue. Sevillano hasta la médula, aunque nacido en Almendralejo, Gordillo pasó del juvenil al Betis Deportivo. El extravertido y desgarbado jugador era el más rápido en una banda izquierda en la que empezaba a deslumbrar a todos. Empezó jugando de extremo izquierda, yo lo acoplé y recuerdo el primer partido que jugó en Cádiz, como todo yo llevaba el equipo del Triana, en tercera división, lo acoplé y jugó de central y me hizo un partidazo. Después, posteriormente, vino Rafa Iriondo y me dijo: Esteban, ¿hay algún chaval que puede acoplarse? Digo, pues sí, hay uno que ha jugado de extremo izquierda y de medio volante, porque todos jugamos todos en el Marqués de Contadero, un campo muy pequeño, que no se podía desenvolver bien. Y de resulta de eso, pues que empecé a acoplarle de lateral, y entonces automáticamente subió a primera división. Iriondo hizo caso a Areta y dio la alternativa al que estaba llamado a ser el mito del beticismo. El 30 de enero de 1977, Gordillo debutó ante el Burgos al sustituir a Cardeñosa. El jugador de las medias caídas escribía las primeras líneas de un irrepetible palmarés. Corría la temporada 1976-77 y el gordo ya se hacía hueco en las alineaciones titulares, a pesar de su juventud y de encontrarse con una de las mejores plantillas que ha tenido el Betis en su historia. No en vano, esa campaña, el club logró su única copa. Gordillo tuvo que conformarse con ver la final desde la grada porque había jugado esta competición con el Betis Deportivo. La cosa de no poderla jugar, pero yo tenía 19 años, yo estaba empezando, yo ya era lo más feliz del mundo, ¿no? Haber jugado en el equipo de toda mi vida, que es el Betis. Entonces, haber jugado en el Betis, ya para mí eso era lo máximo. Que ganara el Betis la Copa del Rey, por lo máximo. Yo lo disfruté igual que mis compañeros. Yo no, en ese momento, con 19 años, no pensaba en nada de por qué no podía jugar, simplemente alegría y disfrutar. Con 20 años, su imparable carrera se vio recompensada con el debut en la selección absoluta. Lo hizo en Gijón ante Noruega cuando Kubala le sacó en la segunda mitad.
Desde entonces, el del Polígono vistió en 75 ocasiones la camiseta encarnada. Por ello, no solo fue estandarte de la afición bética, sino de toda España. Gordillo, uno de los fijos en las convocatorias, jugó los Mundiales de España y México, donde sufrió una fractura de peroné, y las Eurocopas de Francia y Alemania. Por la banda izquierda de los campos de muchos países exhibió sus aptitudes para orgullo de los aficionados béticos. El 12-1 a Malta en el Villamarín y la fase final de la Copa de Europa de Francia fueron los mejores momentos con la selección. Sus goles también permanecerán imborrables en el recuerdo. Sobre todo hay que definirlo como irrepetible, ¿no? Yo creo que es imposible poder, hay muchos jugadores en que ve chavalitos jóvenes que dicen, mira, ese se parece a este, a aquel, pero a Gordillo es imposible porque es lo menos parecido al prototipo de jugador ahora que salen más de escuelas y demás, ¿no? Yo creo que él es completamente especial en todos sus gestos, en su forma de ver el fútbol, de jugar, incluso hasta de entrenar. Este jugador especial, como le definen sus compañeros, adquirió en poco tiempo una fama espectacular. Sus internadas, carreras en las que el campo se le quedaba pequeño, regates mágicos y goles formidables llamaron la atención de los grandes clubes. Su temperamento alegre se contagiaba en el césped y practicaba un fútbol cautivador para el espectador bético, que pronto le catapultó al estrellato. Este hombre de insólita silueta acumulaba partidos como verde y blanco, hasta que el Real Madrid llamó a su puerta. Antes lo habían hecho el Barcelona y el Everton, pero Gordillo fichó por el club merengue en 1985. En su primera etapa en el Betis jugó 8 temporadas en primera y 1 en segunda, marcando 23 goles. Ya en el Real Madrid fue campeón de casi todo al ganar 5 ligas, una Copa del Rey y una Copa de la UEFA. Rafael Gordillo caló hondo en el equipo de Chamartín, donde reafirmó su carisma. Su adaptación a una institución plagada de figuras fue la de un jugador consagrado. En el primer partido como madridista en el Villamarín, sus excompañeros le obligaron a hacerse la foto oficial con ellos. Su amor por el Betis auguraba que Gordillo volvería al equipo que le vio nacer como futbolista. Nadie dudaba de su vuelta. El dueño de la camiseta número 3 y del corazón de los béticos retornaba a su casa 7 años más tarde. Fue en la temporada 1992-93, cuando el beticismo gozó otra vez con la presencia de su ídolo. Con una humildad tremenda, a Gordillo no le importó que su equipo militara en segunda. Colaboró y disfrutó como nadie en el último ascenso. Yo cuando vuelvo al Betis del Madrid, hasta el ascenso me llevo 3 temporadas en segunda. Claro. Y entonces, jugar en segunda división, pues la verdad que estaba acostumbrado a jugar en primera y venir y jugar en segunda y encima no subir, y 4 años y no subir. Y bueno, el día del ascenso en Burgos, pues la verdad que fue quizás más sonado que el otro, porque el otro bajamos y subimos al año siguiente. Y sabe a poco, ¿no? La segunda está ahí metido 3 años seguidos. Como llevaba el equipo, pues el equipo llevaba ya 1 año más antes que viniera yo. Y entonces se celebró con muchísima alegría. El héroe del Villamarín recibió un merecido homenaje el 20 de junio de 1995, tras una segunda etapa de 3 años. En un partido ante el otro equipo donde había hecho historia, la afición le demostró cariño y reconocimiento infinitos. Atrás quedaban 16 temporadas en primera, 3 en segunda, 525 partidos de liga, 50 goles, 8 títulos y solo 11 tarjetas recibidas. Pero a esta leyenda le costaba abandonar el fútbol a sus 38 años y fichó por el Écija. Quería seguir en contacto con el balón y con las medias caídas. Hay gente que no conciben de que esté jugando en el Écija y yo lo encuentro magnífico que juegue en el Écija y en el Lebrija, sí, vamos, nombra Lebrija porque al que le gusta jugar al fútbol, aunque tenga 40 años, el aficionado se cree que
cuando ya baja un poco del pedestal que está en todo lo alto, ya no tiene derecho a nada, a retirarse en casa y a quedarse con la batita viendo la tele. Y lo bonito que es ser jugador de fútbol, eso es lo más grande que hay. Rafael Gordillo tuvo un buen maestro en quien fijarse. Luis del Sol le había trazado antes la senda del éxito. Y es que ambos guardan una analogía casi completa en el transcurso de sus vidas. Nacieron accidentalmente lejos de Sevilla, pero se consideran sevillanos. Los dos son zurdos, debutaron en primera y proyectaron su internacionalidad en el Betis. Ficharon por el Real Madrid y al final volvieron a su club de origen. La única salvedad es que Luis del Sol jugó en Italia. El 7 pulmones del fútbol español ocupa un lugar estelar en la historia verdiblanca. Soriano de nacimiento, debutó en el Betis en 1955 e inició una trayectoria inmejorable. Estuve hasta los 25 en el Betis. Del Betis pasé al Real Madrid. Estuve 2 años y algo, porque me marché al Madrid antes de que terminase la temporada para poder jugar la Copa de Europa. De ahí pues tuve 2 años y pico y me marché a la Juventus, en Italia. Firmé por 3 años y tuve 8 temporadas. Y de ahí pasé a la Roma y estuve 2 años. Y volví con 37. Después ya pues me incorporé al Betis otra vez y jugué 1 año y me retiré con 38. Desde su debut como verdiblanco contra el Badajoz, Luis del Sol exhibió sus cualidades de jugador completo, rápido, trabajador y con un regate exquisito. De espíritu ganador, este hijo pródigo del Betis transmitía en el campo su personalidad. Una de las cualidades importantes mías era ese orgullo de querer, aunque yo viese que había momentos que era imposible ganar, no me lo quería creer y seguía peleando hasta el final. No desfallecía fácilmente. Me gustaba ponerme en contra del jugador del equipo contrario difícil, porque creía que me encontraba capacitado para contrarrestarlo. Sí, no sé, cuando la cosa estaba fácil o cuando el partido ya estaba muy claro a favor, pues entonces me podía permitir hacer alguna que otra cosa rara, ¿no? Consiguió con el Betis el ansiado ascenso a primera, con el Real Madrid 2 ligas, una Copa del Generalísimo y la Copa de Europa, además de la Liga y Copa italianas con la Juventus. Si en el club de Heliópolis debutó muy joven, con la selección lo hizo el 8 de marzo de 1957 ante Egipto. Más de 20 veces internacional, jugó el Mundial de Chile 62, alineándose frente a Suiza y Argentina. El Betis tuvo el honor de tenerle también como entrenador. Luis del Sol entró en el Olimpo de los mitos béticos antes que nadie. En un lugar privilegiado del palmarés bético se encuentran aquellos que allá por la temporada 34-35 conquistaron el título liguero. Todos han oído hablar de los componentes de aquel fabuloso conjunto: Urquiaga, Areso, Aedo, Peral, Gómez, Larrinoa, Adolfo, Lecue, Unamuno, Timimi, Saro, Caballero, Rancel, Valera y Espinosa. Formaron un plantel recordado para siempre. Urquiaga fue un portero que rompió moldes. Areso y Aedo integraron una defensa inconmensurable en el Betis y la selección. Lecue, Peral y Saro preparaban el gol a Unamuno, el encargado de recoger la Copa de Campeones de Liga. Un miembro de aquella gloriosa plantilla fue Rufino Larrinoa. Ahora es más difícil para los delanteros y más fácil para los de atrás, porque ahora juegan con 3 defensas, antes eran 2. 3 defensas, 3 medios. Antes eran 3 medios y 2 defensas. Bueno, ahí se junta pues mucha gente en el área y es más difícil para los delanteros revolverse allí
que antes. Antes, por ejemplo, con 2 defensas te hacían un regate y ya se quedaban solos para poder tirar. Antes que el equipo campeón, los Jesusín, Tenorio, Adolfito, Aranda y Soladrero, entre otros, habían labrado el camino del triunfo. La guerra civil destrozó el equipo y sumió al Betis en unos años para olvidar. Hasta finales de los 50 el club no recuperó su sitio en la élite. Portu, Isidro, Sobrado, Areta, Paqui y Lasa, además de Luis del Sol, ayudaron a devolver al Betis a primera. Eran tiempos en los que la mentalidad por ser futbolista difería de la actual. No son diferentes los jugadores. Lo que sí han cambiado son las circunstancias y la profesionalidad del futbolista. Ahora es distinto. Todavía hace 20 años el futbolista siempre ha sido profesional, pero eran menos profesionales. No por menos porque eran, sino porque no miraban tanto la cuestión económica. Yo siempre he dicho que antes el futbolista jugaba por afición y cobraba por necesidad. Después ya pues se ha profesionalizado de tal forma que el futbolista juega por dinero, porque es su profesión. Pero antes el futbolista jugaba, de hace 15 años para atrás, jugaban más que nada por afición. Los años 60 tuvieron a Rogelio Sosa como el jugador más emblemático. El de Coria del Río destacó desde pequeño por su habilidad con el balón. De los escalafones inferiores pasó al primer equipo en 1962 y debutó ante el Real Madrid. Rogelio era famoso por su zurda de caoba. Especialista en los lanzamientos de falta, también marcaba goles de córner directo. Este extremo izquierdo, de depurada técnica y mejor carácter, colaboró a sus 34 años en la consecución de la Copa del Rey. Rogelio desarrolló toda su carrera en el club de sus amores, donde encandiló con sus célebres roscas y los particulares regates conocidos como tostás. Rogelio recuerda aquel equipo que se encontró en sus inicios. Cuando yo llegué al Betis tuve la gran suerte de que había un gran equipo, o sea, eran casi todos gente veterana, pero jugaba, y además los porteros jugaba Pepín, me acuerdo, estaba Colo, Río, Areta, Lasa, Andrés Bo, Luis Aragonés, Sola, o sea, Montané, Senecoví, Payaré, o sea, había un equipo, muy buen equipo, muy buen equipo. Yo tuve la suerte de debutar muy joven y encontrarme con esa plantilla que además a mí me apoyó enormemente, y yo por eso te digo que tuve la gran suerte de encontrarme una plantilla fenomenal, y yo creo que eso me sirvió también para salir adelante. Después de 17 temporadas en el primer equipo, este hombre que disfrutaba jugando al fútbol siguió ligado al club como técnico de categorías inferiores y como segundo entrenador. Con Rogelio coincidió 7 años Joaquín Sierra, Quino, uno de los más distinguidos rematadores del Betis. Poco antes de que abandonara el equipo, en 1970, fue Pichichi de segunda con 33 goles. El internacional bético poseía buen control con la pierna derecha. De gran olfato de cara a la portería, Quino dejó el Betis cuando entendió que la directiva no actuó bien con él. Tras un año sin jugar, fichó por el Valencia. Si los mayores recitan de carrerilla el equipo campeón en la década de los 30, los más jóvenes no se olvidan de los héroes del Manzanares en 1977, los que llevaron el último gran trofeo a las vitrinas béticas. El número 1 de esa escuadra era José Ramón Esnaola, considerado como uno de los mejores guardametas del fútbol español. Llegó al Betis procedente de la Real Sociedad. El guipuzcoano era un portero listo, seguro y muy regular. Desde su fichaje en 1973 no dejó la titularidad hasta su retirada 12 años después, cuando se acercaba a los 40. A mí me gustaba jugar, bien sabe Vicente Montiel, que jugó con dos roturas de fibras en el cuádriceps. Y como he sido bastante burrico en el sentido ese de no querer dejar la portería, pues tira para adelante, y ahí están los partidos que he jugado, ¿no? Creo que he sido uno de los porteros que más partidos ha jugado. Creo que hay 2 o 3 que están por delante mía, pero si juntamos los de segunda división y los de primera, creo que soy el primero.
Contratado por 12 millones de aquella época, Gorriti fue uno de los jugadores más estimados por la afición, además de ser respetado por su valía humana y deportiva. A Esnaola no le importó fichar cuando el Betis se hallaba en segunda división, porque como respondió a su llegada a Sevilla, este club debe estar en primera. Siempre entre los mejores, solo le faltó ser internacional absoluto, pero Kubala aducía que era demasiado bajito. Una vez suplente de Iríbar en la selección, se consagró con su inolvidable y decisiva actuación en la final de Copa. Ahí demostró su habilidad para detener penaltis y también para transformarlos. Esnaola fue insustituible por su calidad y prestigio. La confianza que infundía se comprobó al renovar por 4 temporadas cuando tenía 33 años. Amante de la cantera, ahora es entrenador del filial. También dirigió al primer equipo en 2 ocasiones. Un año después que Esnaola recaló en el Betis un chaval con poca corpulencia llamado Julio Cardeñosa. En un principio estas dos leyendas del Betis soportaron las incomprensiones de Susa por su fichaje. Esnaola vino aquí en contra del entrenador, pero muy en contra. Y Cardeñosa más todavía. Cardeñosa le llegó a decir al entrenador, a Pepe Núñez, el presidente, así, pechito así, pierna así. Yo le dije, mire usted y yo somos profesionales y cualquier día nos echan, no sé qué. Y ahí se lo he visto yo la última vez en Vigo, con Barro hasta aquí, que el único que le daba la pelota fuerte era él. Cardeñosa vino del Valladolid y enseguida enseñó sus dotes de futbolista técnico, inteligente y cerebral. Encargado de dirigir el juego, esta complicada tarea la hacía sencilla por su creatividad. El flaco utilizaba su pierna izquierda con precisión para repartir balones. El capitán verdiblanco disparaba siempre con intención y desbordaba a los contrarios con un estupendo quiebro. Julio Cardeñosa obtuvo el premio a su sobresaliente carrera con la internacionalidad. Debutó en 1977 ante Yugoslavia y participó en el Mundial de Argentina. Disputó 8 partidos con la selección. Cardeñosa será recordado como un centrocampista fino y estilista que condujo a su equipo hacia innumerables victorias. También fue entrenador del Betis y logró un ascenso. En los años 70, en que Esnaola y Cardeñosa forjaron su fama, estuvieron escoltados por jugadores de competencia. En la defensa, el coreano Francisco Bizcocho defendió con garra los colores verdiblancos. Se alineó durante 11 años en el lateral derecho. Antonio Biosca jugó 12 temporadas en las que derrochó fuerza y entrega desde el puesto de central, aunque subía al ataque siempre que podía. Es uno de los pocos béticos que ha jugado un mundial. Antonio Benítez fue el comodín del equipo. El zurdo jerezano disponía de una depurada técnica que le permitió lucirse tanto en defensa como en ataque. En el medio campo, Javier López y Sebastián Alabanda compusieron junto a Cardeñosa una línea elogiada. Aparte de que formamos un centrocampo muy importante en España, creo que como compañeros dentro del vestuario éramos también grandes amigos todos. El Betis era un equipo para mí sobre todo alegre, que jugaba, si le hacían un gol o 2 goles, intentaba hacer 3, sobre todo jugaba con mucha alegría. García Soriano era el extremo derecho de este memorable conjunto, completado con Del Pozo, Sabaté, Cobo, Mejido, Campos y Eulate. El relevo en la década de los 80 fue tomado por jugadores que se desenvolvieron con firmeza en primera. Sobre todos ellos despuntó un hombre nacido para el gol, Hipólito Rincón. El madrileño fichó por el Betis en 1981. Su admirable trayectoria le acabaría encumbrando a la cima de los goleadores verdiblancos. Desde el primer minuto, el temperamental Rincón buscaba con insistencia las redes contrarias y se dejaba la piel en un esfuerzo reconocido por todos. Con el gol como meta, Poli aparecía en el lugar del área donde rondaba el balón.
Fue un delantero fuerte, rápido y oportuno, pero las características que predominaban en su generoso trabajo eran la valentía y la honradez por llevar al equipo de las 13 barras hacia la victoria. A veces este ímpetu le jugó malas pasadas. Pichichi de la Liga Española en un club modesto como el Betis marcaba goles de todos los estilos. Querido por los aficionados, encontró la recompensa de vestir la camiseta de la selección, donde también extendió su reputación anotadora con goles que celebraba con una vehemencia contagiosa. En el histórico partido ante Malta, contribuyó al escandaloso resultado con 4 goles. Prototipo de la furia española, Hipólito Rincón explotó sus cualidades como pocos. Otros, como Joaquín Parra, cuyo juego fue alabado, y el estilista Gabino Rodríguez, acapararon las miradas de los amantes del buen fútbol en el Betis de la pasada década. Bien secundados por compañeros de crédito, el Betis se asentó en la categoría y fue un equipo difícil de batir. Cercano al siglo de vida, el Real Betis Balompié expone una galería de figuras acorde con una entidad inimitable. Excelentes jugadores han escrito capítulos inolvidables en su particular historia. Ellos han derrochado su esfuerzo por mantener la leyenda de un equipo querido en todos los rincones del país. Han luchado por levantar al Betis de sus caídas y lo han hecho caminar con paso firme en los instantes de calma. Para cualquiera que vista la camiseta verdiblanca, es un orgullo jugar en un equipo de proyección universal. Muchos son citados en la alineación ideal y otros son recordados con cariño por garantizar la supervivencia del Betis en los tiempos de penuria. Los más nombrados son aquellos que llevaron hasta sus vitrinas las copas más importantes, o aquellos que han paseado el nombre del club por todo el mundo. Pero todos y cada uno de los que han formado parte del Betis gozarán de su hueco en la historia de este singular equipo. Son jugadores que ya están en la mitología verdiblanca, futbolistas que llenaron épocas del club y cuya memoria permanece. A ellos se les unirán los que escriben los episodios actuales, pero esa será otra historia.